Noticias de última hora. Vea la intensa operación del FBI y el DHS en la mansión de un político de Florida que expuso una masiva conspiración de cartel de 4:38 de la mañana, Cedar Riverside, Minneapolis. Las calles están vacías, pero las ventanas están despiertas. A la luz de la nieve que proyectan las farolas de la calle, se pueden ver las cortinas moverse y luego volver a acomodarse, como si todo el vecindario estuviera conteniendo la respiración. Sin sirenas, sin anuncios. Solo se oye el ruido bajo y constante de los motores que llegan lentamente desde el este. Esto no fue una revisión rutinaria del ICE. Fue una tormenta federal. Una fila de todoterrenos negros mate gira hacia la calle 6 Sur, sus faros cortan las fachadas de ladrillo y los estacionamientos de las mezquitas. Entonces las puertas se abren. Y las aceras se llenan de cuerpos con armaduras duras. FBI, hielo, investigaciones de seguridad nacional. Más de 240 agentes moviéndose en un silencio disciplinado, portando herramientas de demolición, escudos balísticos y cajas de evidencia selladas y marcadas para delitos financieros. No se dispersan hacia un complejo de apartamentos. No rodean un almacén. Rodean la entrada privada del anexo del ayuntamiento, un punto de acceso cuya existencia la mayoría de los residentes ni siquiera saben que existe. Y a las 4:41 de la mañana, la primera puerta se sale de sus bisagras. En el interior, el objetivo no es un teniente de pandilla. Es el alcalde en funciones a quien todos ven en las cenas comunitarias, las firmas de presupuestos y las conferencias de prensa sobre la reforma policial. Un alcalde somalí cuyo ascenso se comercializó como una Minneapolis reinventándose. Un alcalde cuya campaña se basó en la transparencia. Un alcalde cuya oficina ahora alberga algo que no pertenece a ningún edificio del gobierno de la ciudad. Un libro de contabilidad. Sellado, numerado y atado a $50 millones en dinero sucio. Si crees que el poder público nunca debe convertirse en beneficio privado, dale a me gusta y comenta responsabilidad. Porque lo que sucede después no se queda en Minneapolis. Se propaga. Rápido. A las 4:56 de la mañana, los agentes tienen al alcalde esposado en un pasillo lleno de fotografías enmarcadas de premios cívicos. No gritar. No hay resistencia. Solo una cara tranquila y una única petición de llamar a su abogado. Entonces un equipo de la unidad financiera de la oficina pasa junto a él sin levantar la vista. No están aquí para una confesión. Están aquí por el periódico. En la oficina privada del alcalde, detrás de una estantería decorativa, encuentran un panel de caja fuerte oculto. No es una caja fuerte de pared. Un compartimento integrado en la propia estructura. Se abre con un lector biométrico. Dentro hay 3 cosas. Una pila de pasaportes que no coinciden con ningún registro público. Un disco duro en una bolsa de Faraday. Y un sobregrueso con comprobantes de depósito, confirmaciones de transferencias, entregas de efectivo y notas codificadas que parecen taquigrafía burocrática. Pero las cantidades están equivocadas. No son cantidades de ciudad. Están traficando cantidades. Una línea de texto se repite en un texto impreso claro: liquidación de Blue Harbor, ventana de 9 minutos. Otro repite debajo: transferencia a North Loop. Y el número que hace que la sala quede en silencio está escrito en el margen, rodeado 2 veces con un círculo. $50.000.000. No en activos. No en donaciones prometidas. En movimiento de efectivo. En circulación. En un sistema diseñado para parecerse a una administración cívica hasta que alguien sepa dónde buscar. Y ahí es cuando se convierte en algo más. Porque la caja fuerte no solo contiene dinero de sobornos. Contiene horarios, secuencias de entrega y una lista de nombres que no tienen ninguna relación con el cargo de alcalde. Supervisores de muelle. Empleados de licencias. Un auditor de subvenciones. Un administrador de TI de la ciudad. Y una sola frase repetida al lado de varias entradas como una advertencia. Carril de sombra de ICE. Pero eso es solo la superficie. Porque la redada que comienza en el ayuntamiento no es donde comienza esta historia. Todo comienza con una parada de tráfico que nunca debería haber importado. 12:17 del mediodía, 2 días antes, en la carretera interestatal 94 cerca de Lori Hill. Un policía estatal detiene una camioneta de carga blanca con una luz trasera rota. El conductor parece normal. Mediados de los 30. Dirección local. Registro válido. Sin órdenes judiciales. El tipo de parada que termina con una advertencia y una lenta reincorporación al tráfico. Pero cuando el soldado camina hacia atrás y huele el aire, su comportamiento cambia. No por el alcohol. Por los productos químicos. El área de carga de la camioneta está sellada más herméticamente de lo que necesita cualquier camioneta de mudanzas. El soldado pide refuerzos. Y cuando abren la puerta trasera, la historia se desata. No con drogas a la vista. Con paneles aislantes. Recién instalado. Demasiado nuevo para una camioneta que supuestamente se usa para suministros para eventos. Quitan un panel. Luego otro. Y detrás de ellos hay ladrillos envueltos en polímero termosellado. Ni una sola pila. Motos. Lo pesan en el lugar. 72 kilogramos. Luego encuentran la segunda capa. Fajos de billetes sellados al vacío y prensados como si fueran papel de oficina. Posteriormente se contabilizó en $1,9 millones. Y luego, en un estuche cerrado con llave y atornillado al suelo, encuentran la etiqueta de envío que convierte una parada de tráfico en una emergencia federal. Un número de contenedor portuario. Y un sello. Despejado.
aprobado, acelerado, mediante un código de autorización vinculado a la ciudad. Esto no era contrabando en la frontera, era contrabando a través de la ciudad. Si crees que el público merece saber cuán profundo es esto, suscríbete para recibir la próxima actualización en el momento en que se publique. Porque lo que sucede a continuación cambia el caso. En cuestión de horas, los analistas federales mapean el historial de GPS del conductor. Y aparece el patrón. La camioneta no recorre rutas aleatorias. Se mueve como un servicio programado. Siempre los mismos pasillos. Siempre las mismas paradas. Un lote de almacén cerca del North Loop. Una oficina de servicios comunitarios sin fines de lucro en Sebard. Un garaje privado adjunto a un edificio utilizado por funcionarios de la ciudad. Y siempre vuelve al mismo lugar después de cada gota. Un nivel de estacionamiento municipal seguro debajo de un anexo del centro de la ciudad. Un lugar vigilado no por seguridad privada, pero por infraestructura pública. Ahí es cuando la oficina interviene. No me meto en un caso de drogas. Hacia una brecha institucional. Porque una vez que los sistemas de una ciudad se convierten en corredores, no se detiene simplemente a los conductores. Identifica a las personas que controlan el acceso. Y según los datos, un punto de acceso sigue encendiéndose como una bengala. Un enlace logístico del alcalde, un puesto oscuro, casi invisible en los registros públicos. Su nombre es Faisal Aden. Un hombre que figura como coordinación comunitaria y apoyo interinstitucional. Un título que suena inofensivo. Un título que da proximidad. Y la proximidad es la forma como el poder se monetiza sin dejar huellas dactilares. Los agentes citan a rendir sus registros bancarios. Y los números no coinciden con la vida de un funcionario. En más de 18 meses, Faisal recibe 46 transferencias de empresas consultoras que aparentemente no operan. Cantidades que oscilan entre 28.000 pesos y 190.000 pesos. Las líneas de nota son siempre las mismas. Superar a. Soporte de traducción. Coordinación de seguridad. Pero las cuentas de envío se originan en 3 países, y cada transferencia llega a su cuenta dentro de las 48 horas siguientes a una acción. Operaciones de ICE. Visitas a lugares de trabajo. Transporte de detención. Revisiones de documentos. Los mismos momentos en que el miedo aumenta y la gente paga a cualquiera que diga que puede detenerlo. Esto no era una actividad comunitaria. Era una caseta de peaje. Y esa cabina de peaje parece conducir directamente a la oficina del alcalde. Pero al caso todavía le falta una pieza. Porque ningún funcionario municipal, por corrupto que sea, puede mover físicamente 2 toneladas de narcótico solo. 2 toneladas requieren almacenamiento. Para 2 toneladas se necesita una tubería de montaje. 2 toneladas requieren un lugar donde la policía no aparece. Y es entonces cuando los investigadores dejan de tratar a Minneapolis como una ciudad. Y empezar a tratarlo como un puerto. 18:09 horas, la noche anterior al allanamiento. Un avión de vigilancia federal vuela sobre el corredor del Mississippi con imágenes térmicas. No porque esperen un tiroteo entre cárteles. Porque están cazando calor. Consumo de energía inusual. Ventilación inusual. Movimiento inusual en horas en las que un negocio legítimo duerme. La pantalla se ilumina sobre una franja industrial al sur del río. Una instalación de almacenamiento frigorífico que se supone que debería estar muerta por la noche. Pero está respirando. Pulsos de aire caliente salen de las rejillas de ventilación del tejado siguiendo un patrón demasiado constante para hacer refrigeración. Llegan vehículos. Quédate 8 minutos. Dejar. Siempre 8. Luego los mismos vehículos aparecen en las cámaras del centro de la ciudad, entrando a los puntos de acceso a los garajes municipales. Un sistema. Un ritmo. Una máquina. A las 21:33 horas, los agentes colocan un rastreador en uno de los vehículos durante un semáforo en blanco. Y la ruta que toma no es hacia un concesionario. Se trata de un edificio gestionado por la ciudad. Un edificio catalogado como anexo de almacenamiento de archivos. Un lugar al que los residentes nunca entran. Un lugar que, en el papel, almacena discos antiguos y muebles sobrantes. Pero a las 22:11 horas, el rastreador emite un ping desde el subsuelo. Y no se mueve durante horas. Es entonces cuando un juez firma las órdenes de arresto. No solo por un arresto. Para golpes sincronizados. Ayuntamiento. El anexo. La instalación de almacenamiento frigorífico. Y un conjunto de oficinas de aduanas vinculadas a lo que el libro de contabilidad llama Blue Harbor Clearance. Si crees que no debería haber zonas de sombra en una democracia, dale a me gusta y comenta justicia. Porque en el momento en que empieza la tormenta, todo se acelera. 5:22 de la mañana, violación simultánea en la cámara frigorífica. Los agentes se acercan mientras los empleados del primer turno llegan, todavía con tazas de café y bolsas de almuerzo en la mano. Se les ordena que caigan al suelo. Están separados. Y el edificio queda cerrado en menos de 4 minutos. Dentro de las cámaras frigoríficas todo parece legítimo. Palets de pescado congelado. Importaciones agrícolas. Cajas etiquetadas para distribución. Pero en la pared del fondo, detrás de cajas apiladas, hay una puerta de acero sin señalización. Sin marcas de seguridad. Sin motivos comerciales. Se abre con un teclado. Y el teclado está manchado con huellas dactilares recientes. Los agentes lo fuerzan. Y detrás no hay un congelador. Es un pasillo. Concreto. Nuevo. Demasiado limpio.
Conduce a un segundo compartimento donde se cambia el aire. Puedes oler el plástico, disolventes, metal. Y luego la evidencia aparece en capas, como si el edificio estuviera diseñado para revelarse lentamente. Primero, el dinero. Paquetes de dinero en efectivo apilados en recipientes sellados y marcados como suministros médicos. Posteriormente se contabilizó en $12,6 millones. Luego, las drogas. Ladrillo tras ladrillo. Paquetes prensados con símbolos estampados, cada uno codificado por color, como si el inventario se gestionara como un almacén corporativo. Cuando la báscula está terminada, el peso total es imposible de descartar. 2,03 toneladas de narcóticos. Una mezcla de base de heroína, compuestos análogos del fentanilo y estimulantes sintéticos envasados para distribución regional. Esto no era tráfico callejero, era una cadena de suministro. Y a medida que el equipo de búsqueda de evidencia continúa avanzando, encuentra la parte que nadie quiere encontrar. Una habitación secundaria. No está bloqueado como los demás. Simplemente escondido. Con una puerta que se integra con los paneles de la pared. En el interior hay cunas, mantas, una pila de zapatos de niños y una bolsa de lona llena de documentos de identificación de varios estados. No cuerpos, no es sangre, pero la inconfundible infraestructura del tráfico. Un lugar destinado a retener a personas temporalmente. Un lugar diseñado para el silencio. Y en un portapapeles colgado de un clavo, hay una hoja mecanografiada con un encabezado que parece una programación burocrática. Traslados, servicios juveniles. Con fechas, veces, y casillas de verificación. El lenguaje de la ciudad solía etiquetar el movimiento humano como si fuera un inventario. Y ahí es cuando entra en juego el coste humano. No como una teoría, como sistema. De vuelta en el centro, la alcaldía ya está siendo desmantelada. A las 6:48 de la mañana, unidades cibernéticas federales incautan 7 dispositivos, 3 computadoras portátiles, 2 teléfonos encriptados, un escritorio conectado a las redes de la ciudad, y un pequeño enrutador negro, escondido detrás de un archivador, que no está registrado en ninguna lista de TI municipal. Lo aíslan, clonan los datos, corren contra el reloj, porque saben lo que pasa cuando una cadena se da cuenta de que está siendo vigilada. Se limpia. A las 7:03 de la mañana se rompe la primera capa, y la pantalla se llena con un tablero. No correos electrónicos, fotos no personales, una interfaz logística, números de contenedor, cadenas de rutas, confirmaciones de pago, y una lista titulada Socios de liquidación. 17 nombres. No es aleatorio. Funcionarios del puerto, gerentes de inspección, un contratista de seguridad privada asignado a la retención de transportes federales, y un funcionario de adquisiciones de la ciudad que firma acuerdos de servicios temporales. Sus pagos se rastrean como si fueran nóminas. Mensual. Confiable. Desde 45.000 pesos a 310.000 pesos. En 5 años, el total será de más de $178 millones. No robado de una sola cuenta. Se movió a través de docenas. En capas. Atravesado por organizaciones sin fines de lucro y empresas de consultoría que suenan como iniciativas comunitarias. Pero el libro de contabilidad no solo registra dinero. Realiza un seguimiento del tiempo. Y una marca de tiempo hace que el centro de comando se congele. 8:12 de la mañana, autorización de Blue Harbor, entrada. Esto está a menos de 2 horas de distancia. Esto significa que mientras los agentes cuentan drogas y clonan discos duros, ya se acerca un nuevo envío. Un envío vivo. Un objetivo en movimiento. Así que la operación gira en tiempo real. Esto no fue una incursión completa. Fue una carrera. 8:01 de la mañana, vehículos federales avanzan hacia las terminales del río. No piden permiso. No esperan la cooperación de la ciudad. Entran como si fueran una toma de posesión. Porque si la red tiene incluso 10 minutos para reaccionar, puede desaparecer la evidencia en el agua, en almacenes o en documentos legales. A las 8:19 horas llegaron a la aduana. Y dentro, lo primero que incautan los agentes es un sello. Un objeto simple. Tinta. Pero es la clave. Porque ese sello coincide con los comprobantes de depósito encontrados en la caja fuerte del alcalde. Las mismas marcas. Mismo código de autorización. Es decir, la alcaldía y el puerto no solo están conectados. Están sincronizados. Luego llega el contenedor. Una caja refrigerada estándar. Etiqueta de envío legítima. Declarado como ave de corral congelada. Se supone que la inspección durará 45 minutos. Está despejado en 7. Hasta que los agentes lo detengan. Cortaron el sello. Ellos abren las puertas. Y detrás de la primera fila de producto legítimo, encuentran paredes falsas. No soy aficionado de calidad profesional. Reforzado. Detrás de esos paneles hay paquetes apilados en una geometría ajustada, como si alguien hubiera diseñado la carga para lograr la máxima eficiencia. Y dentro de esos paquetes no solo hay narcóticos. Hay sobresellados con recibos de entrega de efectivo. Hay tarjetas SIM. Hay teléfonos quemadores a granel. Y hay credenciales de acceso a la ciudad. Credenciales temporales. El tipo utilizado para ingresar a los edificios sin dejar un rastro de troncos público. Esto no fue fraude de importación. Fue infiltración municipal.
Si crees que la verdad importa más que el título de cualquier persona, comenta verdad y quédate con esta historia. Porque las consecuencias se producen rápidamente. A las 9:06 de la mañana, el ayuntamiento de Minneapolis entra en un congelamiento no oficial. No hay conferencia de prensa. No hay memorando público. Solo órdenes silenciosas. Se les dijo a los administradores de la ciudad que permanecieran en sus oficinas. Acceso a la red restringido. Sistemas de compras bloqueados. Plataformas de permisos reflejadas por técnicos federales. Comienzan a clonar datos de servidores municipales. No gigabytes, terabytes. Contratos. Aprobaciones de subvenciones. Listas de proveedores. Registros de firmas nocturnas. Y dentro del primer barrido, el patrón aparece nuevamente. Ciertas aprobaciones siempre son rápidas. Demasiado rápido. Algunos contratos, que valen millones, se firman 9 minutos después de su presentación. Siempre entre las 23:30 y las 2:30 horas. Siempre por el mismo clúster de claves de autorización. Llaves atadas a personal que afirma que nunca estaban despiertos a esas horas. Lo que significa que están mintiendo. O sus credenciales estaban siendo utilizadas como herramientas robadas dentro de su propio lugar de trabajo. Al mediodía, el comportamiento humano cambia. Comienzan las dimisiones. No dramático. Correos electrónicos silenciosos. Razones de salud. Emergencias familiares. Planes repentinos de alejarse. Y luego las salidas. Un supervisor portuario intenta cruzar a Canadá en coche. Detenido en la frontera. Un contratista de la ciudad intenta comprar un billete para el mismo día a Dubái. Marcado. Un empleado de compras borra 2 teléfonos y una computadora portátil. Demasiado tarde. Los análisis forenses recuperan lo suficiente para mostrar lo mismo una y otra vez. No solo les pagaron. Estaban programados. Fueron asignados. Fueron gestionados como nodos de un sistema. Pero la historia no se limita a funcionarios y puertos. Se trata de lo que se oculta tras el lenguaje del servicio público. A las 18:44 horas, la hoja de transferencias de servicios juveniles pasa a ser una prioridad federal separada. No es una nota al margen. Un caso primario. Porque coincide con irregularidades en los registros de concesiones de la ciudad. Programas financiados con millones. Programas que enumeran direcciones que no existen. Programas que pasan auditorías porque el papeleo está impecable. Pero cuando los agentes visitan los edificios, encuentran puertas cerradas. Lotes baldíos. Habitaciones vacías. Sin niños. Sin personal. Solo carteles en las paredes que fueron impresos recientemente para que parezcan viejos. El sistema no falló. Fue utilizado. Y lo más inquietante es lo limpio que está. No porque los crímenes sean limpios. Porque la burocracia es. Todo está archivado. Sellado. Aprobado. Cada desaparición parece un traslado normal. Cada persona desaparecida parece un caso cerrado. Esto no era un caos. Era una administración. Si crees que la corrupción más peligrosa es la que parece oficial, dale a me gusta y comenta sin silencio. Porque entonces el caso va hacia arriba. No solo al círculo de un alcalde. A la arquitectura que le rodea. Los contadores forenses mapean el dinero y descubren que no se detiene en Minneapolis. Se mueve. Capa por capa. A través de empresas consultoras. A través de organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos. A través de entidades de asistencia jurídica en materia de inmigración que cobran por vías que en realidad no pueden garantizar. Los montos son menores por transferencia, pensados para evitar umbrales. 9,800 pesos. 14,600 pesos. 21,300 pesos. Pero el total a lo largo del tiempo es enorme. Y la ruta conduce a un grupo de cuentas vinculadas a un fideicomiso legal fuera del estado con conexiones en Washington, D.C. No es un político nombrado. Ni un solo villano. Algo más moderno. Una red que se beneficia del silencio y del procedimiento. Una red que no necesita discursos. Necesita firmas. Y retrasaron las investigaciones. Y confusión jurisdiccional. Y cuando los equipos federales revisan los historiales de casos, encuentran al menos 2 investigaciones previas en la región que fueron reducidas, redirigidas o cerradas silenciosamente. Todo con justificaciones razonables. Todo defendible en el papel. Juntos forman un escudo. Para la segunda noche, Minneapolis ya no protesta por nada. Está discutiendo consigo mismo. Algunos residentes ven que se hace cumplir la ley. Otros ven como objetivo a alguien. Y dentro de esa tensión, crece el verdadero peligro. Porque redes como esta sobreviven convirtiendo a las comunidades en ruido. Cuando todos se pelean por los motivos, nadie rastrea el dinero. Cuando todo el mundo acusa, nadie lee los libros de contabilidad. Pero los libros de contabilidad ya están contando la historia. Una alcaldía se convierte en una centralita telefónica. Un puerto se convierte en boca. Una cámara frigorífica se convierte en un estómago. Y las operaciones del ICE se convierten en una tapadera, crean miedo, movimiento y confusión que los traficantes pueden explotar. Esto no era control migratorio. Era camuflaje operativo. Y cuando el alcalde es procesado y puesto bajo custodia federal, la ciudad se queda con una pregunta que ningún comunicado de prensa puede responder. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Cuántas personas vieron partes de ella? ¿Cuántos se quedaron callados porque los documentos parecían legítimos? Cerca de la medianoche, un agente federal cierra una carpeta marcada con una etiqueta simple.
Barrido de Minneapolis, fase 1. Fase 1. Lo que significa que hay más. Más órdenes de arresto. Más nombres. Más oficinas. Más túneles en el sistema que no están hechos de hormigón sino de aprobaciones, concesiones y códigos de acceso. Y antes de que se apaguen las luces en el centro de comando, se escribe una línea en un resumen interno. La confianza pública comprometida por diseño. Porque cuando una oficina destinada a proteger una ciudad se convierte en un corredor de contrabando, el daño no se mide solo en drogas o dinero. Se mide por lo que la gente cree acerca de sus propias instituciones. Ahora la tormenta ha pasado por Minneapolis. Pero las tormentas no borran las huellas. Los revelan. Y la pregunta final no es si cae un alcalde. ¿Quién más construyó su carrera mirando hacia otro lado? Así que pregúntate esto. Si una ciudad puede ser utilizada como mapa de infraestructura para el contrabando y el tráfico sin que el público lo note, ¿cuántas otras ciudades circulan por las mismas rutas ocultas? Y si la ley puede llegar a un alcalde a las 4:41 de la mañana, ¿llegará a la gente que le enseñó a esconderse a plena vista de todos?